Bueno, vamos a tener la presentación control de autoridades. Control de autoridades, normalización, enriquecimiento y aplicación de identificadores persistentes por el equipo de la Biblioteca Central de esta facultad. Margarita Celaya es bibliotecaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, coordinadora de procesos técnicos de nuestra biblioteca, adscripta a la Cátedra Clasificación del Conocimiento de la Diplomatura en Bibliotecología y Ciencia de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Lucía Bongiovanni es bibliotecaria del Instituto de Formación Técnica Superior 13, es la responsable de nuestra biblioteca digital, la Biblioteca Digital FECENUBA, que es el repositorio de la facultad en la Biblioteca Central. Y Pablo Bianchi es especialista en informática aplicada a bibliotecas, archivos y museos. Fue docente del departamento, antes me olvidé otra cosa, cursa estudios en la Facultad de Ingeniería de la UBA, fue docente del Departamento de Bibliotecología y Ciencias de la Información de Filosofía y Letras de esta misma universidad y es responsable de bases de datos de la Biblioteca Central de Exactas y Naturales, porque si no Agustín me va a retar. Sí. Sí. Acopla. Lejos mío, por favor, Pablo. Hola, ¿cómo están? ¿Arrancamos? Me faltó el presentador que tenía, me olvidé el pendorchito en el otro. Sí, pero falta el otro. Bueno. Buenas. Hoy queríamos comentarles nuestro proyecto de control de autoridades. Estuvimos trabajando en como dice ahí, en la normalización, en el enriquecimiento de un registro. Esencialmente nosotros queríamos saber quién hace qué. Entonces, a partir de un listado de investigadores, quisimos de diferentes formas enriquecer estos registros. Y te voy a mirar para pasar porque... La agenda consiste en tres partes. El proyecto se enmarca, por supuesto, en un plan mayor y en un determinado contexto. Esto es solamente una acción de este plan. Y respecto de ese contexto, Margarita nos va a contar una introducción de en qué consiste a grandes rasgos lo que hicimos, el punto de partida, cuál fue de dónde sacamos, cómo sacamos los primeros registros. Yo igual voy a entrar en detalle más en el aspecto más técnico. Y por otro lado, bueno, un poco el contexto respecto de los identificadores persistentes, como nombraban ya muchas veces, esencialmente esto de, bueno, tenemos los investigadores, claramente tenemos que asociar un identificador persistente a cada uno de ellos. Ahora sí tenemos quiénes son y después por otro lado, así como hay otros identificadores persistentes asociados a los objetos digitales y a las instituciones. En una segunda sección vamos a contarles más en versátil para hacer este tipo de trabajos y por otro lado usamos con una serie de scripts en Python, en particular usando una biblioteca que se usa mucho en Data Science, que es Pandas. Usamos varias bibliotecas, pero esa es la principal, que facilita muchísimo el trabajo en general de manipular datos, mejorarlo, enriquecerlo. Y por último vamos a ver algunas reflexiones finales sobre el trabajo. Sigue, María. Bueno, gracias, Pablo. ¿Se escucha bien? Bueno, yo les voy a presentar brevemente una introducción pequeña sobre nuestro proyecto. ¿Cómo nace este proyecto? Porque nosotros queremos comenzar a generar nuestros registros de autoridades para nuestras bases de datos. Por lo que de alguna manera comenzamos con lo que es control de autoridades, si lo entendemos como un conjunto de procesos que tiene por objetivo generar los encabezamientos normalizados para estructurar e identificar mejor la información. Ahora bien,
Dentro de un entorno digital, dentro del contexto de la ciencia abierta, en el cual los repositorios institucionales juegan un papel crucial, identificar de manera adecuada la información es aún más importante. La identificación unívoca de autores, de entidades productoras de información, permite relacionarlos adecuadamente con su producción científica académica. Para las personas que trabajan y las instituciones que trabajan en investigación, ya saben lo fundamental que es este punto. Entonces, nosotros decidimos partir del universo completo de nuestras autoridades, un segmento en particular que son nuestros investigadores, es decir, aquellos autores que tienen filiación exacta a SUBA. ¿Qué esperamos? Y sobre ese segmento aplicarles unos procesos que después los chicos les van a contar con más detalle. ¿Y qué esperamos obtener de todo este proceso? Bueno, obtener más y mejores datos de nuestros investigadores. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Y algunos datos más, como por ejemplo de valor agregado, como por ejemplo métricas sobre su producción científica. Entonces, bueno, nuestro punto de partida fue una base propia que teníamos muy completa, está en Winisys. Esa base de datos está compuesta por todos los autores de nuestras tesis de grado y de posgrado, un listado de investigadores que nos proporcionó la Secretaría de Investigación de la Facultad, y además se sumaron los autores encontrados en citas de Scopus que tuviesen filiación exactas UBA. Además de eso, como esa base de Winisys estaba actualizada 2018-2019, también agregamos unos 800 registros de COA de los últimos años, y sobre ese pequeño universo hicimos algunos procesos para, primero lo extrajimos a un CSV para tener la información de manera tabular, analizamos los campos y subcampos, seleccionamos con los cuales queríamos trabajar específicamente, un ID y la forma de nombre más completa. Y después, sobre eso, se hicieron los procesos que los chicos les van a contar de análisis, limpieza y especialmente enriquecimiento con identificadores persistentes y otra información de fuentes de datos abiertos, algunos, otros no. ¿Qué esperamos lograr con esto? Lo que dijimos antes, tener una mejor información de nuestros investigadores, que de alguna manera son los actores de nuestro repositorio. Bueno, ¿qué son los identificadores persistentes y por qué nos focalizamos en eso? Lucía les va a contar un poco. Gracias, Marga. Bueno, parece obvio por qué nos concentramos en los identificadores, pero vamos a reforzarlo porque podemos, básicamente. Los repositorios y los identificadores tienen varios puntos en común. Por un lado, por sus características. Decimos que los identificadores son referencias con permanencia e interoperabilidad. Son referencias que duran más que los objetos que identifican, ya sean registros, objetos digitales, autoridades de persona o instituciones. Son interoperables porque funcionan en distintos contextos. Usan tecnologías web y aparte se basan en estándares comunes. Y por otro lado tenemos este punto en común entre las funciones de los repositorios y los identificadores. Hablamos que ayudan a visibilizar la información institucional y de los actores científicos, en este caso de los investigadores, de los autores, y bueno, en el contexto de la ciencia abierta, amplificar su impacto y su contribución. Y después recogimos algunas normativas que destacan el uso de identificadores en los repositorios. Tenemos por un lado los reglamentos de filiación institucional. Como saben, quienes trabajamos en repositorios en Argentina, el SNRD contempla en las políticas de acceso abierto que se evoquen o se definan reglamentos de filiación institucional, más concentrado quizás en la forma en que se expresan los nombres de las instituciones o de los autores, pero también invitan al uso de los identificadores persistentes. Y después tenemos las buenas prácticas de COAR que establecen cómo
requisito utilizar identificadores persistentes para los registros y los objetos, pero también como deseable usar identificadores para los autores. Y después también trajimos los principios FAIR, que justo los vimos en la presentación pasada. Un poco también comparten esta naturaleza, hacer recuperables los datos, accesibles y seguir estándares. Bien, de esto les va a hablar un poco más Pablo, pero bueno, cuando dijimos vamos a enriquecer nuestra base de datos, ¿con qué podemos enriquecerla? Fuimos en búsqueda de fuentes, en parte focalizándonos en los identificadores. Empezamos a buscar y salían identificadores por abajo de las alfombras. Hay un montón, recogimos algunos de este universo de identificadores y tuvimos que focalizar en algunos para trabajar. En este momento estamos usando Handle en el repositorio. Y también sacamos un ARC, así que en breve vamos a empezar a asignar ARCs a nuestros registros. Después con este proyecto de enriquecimiento vamos a agregarle los ORCID a nuestros investigadores y en un futuro vamos a hacer todo esto mismo de control de autoridades, pero con las organizaciones, las instituciones y les vamos a añadir su ROR. Bien, y pasando un poco más a la parte práctica, bueno, sabemos que los servicios y productos de biblioteca se ven muy bonitos, pero tienen atrás mucho trabajo y muchos procesos que realizamos los bibliotecarios ilustrados en el querido Homero Simpson. Así que les voy a contar cómo de una manera fácil se pueden recuperar de forma automatizada los ORCID de una lista de investigadores dada. Esto lo hicimos, comentaba un poco Pablo antes, con OpenRefine. ¿Alguna vez usaron, conocen OpenRefine algunos? Bien, ¿alguien? Puede ser. Bueno, es muy sencillo de descargar y instalar, en 3 minutos eso se puede lograr. Es un software de código abierto, de uso gratuito, y sirve para trabajar con datos. Enriquecer, transformar, hacer limpieza de datos y lo principal, que es lo que les voy a mostrar ahora, enriquecerlos a través de búsquedas en URLs. Partimos, lo que es importante es que los datos para ser trabajados en OpenRefine tienen que estar en formato tabular. Nosotros tuvimos que transformar todos los registros de autoridad que teníamos a un CSV para que se estructuren en columnas y poder trabajarlos y reconciliarlos con las otras fuentes. Entonces, un ejemplo sencillo, tenemos un Excel con 3 columnas, IDs de registros de autoridad, nombres y apellidos de un listado de autores. Podemos usar esta función de OpenRefine que se llama agregar columnas accediendo a URLs. Este ejemplo está en inglés, pero se puede usar en español también el OpenRefine. Luego, pasamos a la siguiente, gracias. Le damos algunas especificaciones al OpenRefine sobre esta búsqueda que vamos a realizar. Por ejemplo, qué demora va a invertir en buscar cada fila, en qué formato queremos recibir esos datos. En este caso nosotros vamos a pedirle que nos lo dé en JSON. Y después la URL, que en este caso es la URL de una request a la API de ORCID, donde dentro vamos a introducir, reemplazar por los valores de las columnas. Entonces, en esta URL vamos a ponerle que en el nombre esté Pepito de la fila 1 y Pérez en el apellido. Y ahí nos va a dar un resultado en formato JSON. Una cosa que es importante aclarar, esta expresión de la URL hay que hacerlo utilizando una expresión de OpenRefine, expresión GREL, es como un lenguaje propio del OpenRefine. Hay mucha documentación propia de OpenRefine, hay tutoriales de YouTube, y si no, como yo hice, le pueden preguntar a ChatGPT, que tanto estuvimos hablando en estas jornadas. ChatGPT me dio una mano con esto. Así que bueno, una vez que tuve los resultados en JSON de cada investigador, tuve que extraer específicamente el campo del ORCID, también con una expresión en GREL sobre esa columna, y así obtuve un listado de todos los ORCID de todos los investigadores que teníamos. Es muy sencillo de hacer, los invito a probar. Si hoy, viernes a la noche, no tienen planes, OpenRefine, es así. Bueno, ¿qué más? Pablo les va a contar un poco más de este proceso que realizamos, porque esto es simplemente una aproximación. Bueno, veo que muy pocos estuvieron usando OpenRefine, así que viernes a la noche, como dice ella, me parece un planazo. Es software libre, está en español. Cuando vean, hay muchos videos en español que muestran cómo enriquece registros. Es realmente una preciosura. Volviendo. Inicialmente, como había ya mencionado Lucía y Marga,
habíamos partido de una base WinISIS. Nosotros había un conjunto de bases WinISIS que en el 2020 se hizo un gran trabajo para migrar todos los registros bibliográficos, y esta es una pequeña base que había quedado pendiente con un listado de investigadores, aproximadamente unos 9.000 investigadores, pero algunos en particular eran los que teníamos que enriquecer, que eran los válidos. Esos fueron, en realidad todo el listado fue pasado primero de una base de WinISIS a un ISO 2709, en particular un ISO 2709 que cumple una serie de condiciones extra para que sea un archivo MARC. Es muy común confundirlos, son en realidad distintos. Y a partir de ese MRC con todos esos registros de investigadores que tienen un montón de campos y subcampos, estuvimos analizando todo lo que ofrecían esos registros y extrajimos algunas columnas en particular. Una de esas columnas en particular que tomamos es lo que sería como el 001 en MARC, el número de registro en definitiva. Eso va a ser muy útil porque nosotros tenemos la estructura arbórea de un registro de MRC, pero por otro lado con OpenRefine y en general en Data Science se usa muchísimo la estructura tabular. Entonces, ¿cómo congeniar una cosa con la otra? Nosotros, si bien estamos pensando en una forma estandarizada de convertir un archivo, cualquier archivo MRC a CSV y volver, nosotros en este caso fue más sencillo, simplemente algunos campos en particular, esencialmente el identificador de registro, cosa después, justamente esencialmente este proceso, se trata de agregar columnas, de enriquecer esa fila, ese registro, y después a través de ese ID poder volver al registro original, migrar, terminar la migración a MARC de autoridades y volver a seguir trabajando en COA, que es con lo que nosotros trabajamos. Otra columna es el nombre completo, y bueno, hay otras columnas como el quill, y después vamos a ver a qué se me refiero ahí con estandarizar. Por otro lado, hay otro lote de registro que, como adelantaba Margarita, sacamos a través de un informe SQL a un CSV, que también se suma. Eso era un lote un poquito más chiquito, de unos 800 registros. En este proceso aprovechamos para hacer limpieza. Esto por ahí lo planteamos en forma lineal, pero de lineal no tenía nada. Hicimos muchas cosas antes y después. Una de las cosas que hicimos en este momento fue hacer mucha limpieza, por ejemplo, con un informe, que en esencia es una sentencia de SQL en COA, podemos listar todos los investigadores en particular y si tienen un correo, ver si el correo tiene el patrón de un determinado correo, ¿no? Que tenga una arroba, que tenga un poco de adelanto, un poco de después. Eso con expresiones regulares se puede verificar y podemos encontrar muchos errores y corregirlos ya en COA, cosa de ya tener datos un poco más limpios. Por otro lado, usamos una herramienta que se llama Frictionless del Open Knowledge Foundation, que tiene un montón de herramientas. En particular, esta Frictionless que ofrece varias opciones, varias herramientas para trabajar. Nosotros hicimos un fuerte uso de una funcionalidad de Frictionless que es para validar los CSV. Los CSV, incluso aunque uno pueda llegar a operar sobre los CSV, incluso trabajar, a procesar los CSVs, a veces tienen algunos problemas, entonces esto nos permitió detectarlos. Y por último, por supuesto, todo está en codificación en Unicode, en particular en UTF-8, cosa que nos permita no tener el famoso caso de esa O acentuada que se convirtió en un cuarto ñ, piña baja, piña alta, una cosa rara. Todo en Unicode y nos aseguramos con eso de tener ese tipo de problemas luego. Para hacer, una vez que teníamos el listado que queríamos, los listados que queríamos enriquecer, fuimos a agarrar el changuito y ver, bueno, cuáles son los conjuntos de registros, los datasets, los conjuntos de datos que nos podían llegar a servir para enriquecer todo lo posible estos registros. Esto se divide esencialmente en dos partes. Por un lado, diferentes datasets y por otro lado, APIs. En particular, usamos el API RCIP. Dentro de los datasets, como mencionaba Lucía respecto de los identificadores, con los datasets parecido también. Empezamos con uno y empezaron a aparecer un montón. En particular, uno que nos resultó muy conveniente fue la nómina del CONICET. En esto fue muy útil la movida de ciencia abierta y de Open Government
de gobierno abierto, que nos permitió acceder a ese listado de la nómina del personal que trabaja en CONICET, aproximadamente 28.000 filas SSCB. De ahí sacamos el quill. Por otro lado, muchos de nuestros investigadores son también usuarios de la biblioteca, por suerte. Entonces, también otra cosa que hicimos es también otro informe para extraer todos nuestros propios usuarios, aproximadamente 31.000, cosa de, bueno, buscar también ahí, a ver qué otra información también, siempre como buscando para enriquecer nuestro listado de investigadores. Después, en particular, de datos Gobar, es también como ir al supermercado y casi como estar en una juguetería, pues encontrás un montón de datasets y decís, no sé para qué puedo llegar a servir esto, pero me puede servir. Uno de los lotes de los datasets que nos resultó muy, muy útil es la parte de personal de ciencia y tecnología. Ahí había un montón de tablas de CSVs, en particular un conjunto de esas tablas que reunidas son 280.000 filas, y de ahí podemos sacar aproximadamente la edad. No está la fecha de nacimiento de estas personas, pero está la edad de un determinado año. Eso también es un dato. Nos sirve también, podemos sacar la disciplina, podemos sacar el grado académico, la institución en la que trabaja, la institución que después va a estar asociada a un ROR, y otros datos. Y después, por otro lado, otro listado que nos fue útil y nos va a ser más útil más adelante, como vamos a ver, es el histórico de nombres. Son aproximadamente 9 millones de, no sé si vieron en alguna parte, hay una página en la cual vos podés, por ejemplo, poner tu nombre y ver cuándo fue más popular o menos popular en el tiempo. Eso se basa en un dataset enorme. Nosotros extrajimos solamente dentro de los nombres usados dentro del rango 1950-2000, que es más o menos el rango que suponemos que nacieron nuestros investigadores, y eso nos va a ser útil más adelante. Así como por un lado usamos los nombres, también usamos los apellidos. También es otro listado que nos ofrece en datos Gobar, a partir del RENAPER, tenemos esos listados. ¿Dónde es más popular el apellido? ¿En qué provincias? Hay un montón de otros datos. A nosotros nos limitamos solamente a Capital y Gran Buenos Aires. Extrajimos para eso, después nos va a ser útil para otro contexto. Pero esencialmente todo se trata de esto, de enriquecer los registros. Por otro lado, como les comentaba antes, además de estos listados para enriquecer registros, también tenemos APIs. O sea, en Internet existen una infinidad de APIs en las cuales uno puede ir a consultar. ¿Qué es un API, de Application Programming Interface? Interfaz de programación de aplicaciones. Dicho en criollo es, así como una persona se interactúa con un software a través normalmente de una interfaz gráfica, esencialmente un software, un programa, para comunicarse con otro programa, tiene que haber un API en el medio. Es eso, es una interfaz entre dos programas, en la cual es una serie de convenciones para enviarse y que vaya y vuelva información estructurada. Nosotros normalmente nos comunicamos con lenguaje natural. Bueno, las computadoras se comunican entre sí con datos estructurados que van y vienen. En particular, el API que por lejos usamos más fue esencialmente la que usamos hasta ahora fue el API de Orcido. Orcido ofrece un API en la cual uno escribe un código que directamente le pregunta al API, bueno, ¿sabes el ORCID de este nombre y apellido? Entonces te puede responder esencialmente de diferentes formas que vamos a ver más adelante. Hay otras APIs, está el Sevier, estas son las que pensamos usar más adelante, todavía no las usamos, por eso están grisadas. Vamos a usar Wikidata. Google Scholar no ofrece un API hasta el momento, lamentablemente, pero existen estrategias para igual poder extraer información de Google Scholar, así que por eso lo puse en esa lista. Hay otra también, hay otras APIs como Crossref, BIAF también, bastante conocida en cuanto al control de autoridades. También está la Biblioteca Nacional de Alemania, de Noruega también. Hay muchas otras APIs también como para jugar, así como hay un montón de datasets. Una vez que teníamos lo que queríamos enriquecer y con qué lo íbamos a enriquecer, empezó la etapa de Data Wrangling, que es básicamente agarrar los datos, sacudir, batirlo, enriquecerlo, mejorarlo, estructurarlo, limpiarlo, hacer reconciliación. Esencialmente tengo un listado por acá, un listado por allá y comparten un dato, entonces estoy tratando de relacionar, unir un listado con el otro y
y ver qué podemos hacer con eso para enriquecer esencialmente nuestros datos, tenerlos limpios y ordenados, y ahí pasar de datos, esencialmente de datos a información, ¿no? La primera etapa, bueno, como les mencionaba, primera entre comillas, porque esto va y viene, fue el procedimiento de limpieza. Ahí usamos mucho buscar y reemplazar, así literalmente cambiar una cosa por la otra. Después también usamos muchas expresiones regulares. Para parecer canchero, en vez de decir expresión regular, vamos a decir la palabra regex, que es esencialmente buscar patrones en textos y poder modificar un patrón de texto por otro patrón de texto. O por un literal también. Otra cosa que hicimos es, como también teníamos dentro de este listado inicial de 8.000 registros, teníamos en un 7% los quill, y además también podíamos traer los quill, podemos verificar si esos quill están bien con el último carácter. El último carácter sabemos que se deduce de los anteriores, es parecido en el quill, el ORCID pasa lo mismo, en el ISBN lo mismo, el último carácter, un carácter de validación, se pueden deducir. Entonces eso nos permite detectar si hay algún problema, algún error que pudo haber surgido en algún momento. Es otra parte de por lo menos de encontrar los errores y, si es posible, después corregirlos. Después, por otro lado, decimos la parte de reconciliación. Esencialmente, como dice ahí, tengo mis datos y los voy a relacionar con una fuente externa. Ahora, nosotros teníamos, como habíamos mencionado, sacamos, por ejemplo, apellido, coma, nombre, por ejemplo, del 100A del MARC. Ahora, si yo tengo este listado, por ejemplo, de la nómina de CONICET, que tiene una columna con un apellido, otra columna con nombre. Entonces, para poder comparar una cosa con la otra, teníamos que comparar apellido, coma, nombre de un lado y apellido, coma, nombre del otro, para comparar peras con peras. Entonces, lo que hicimos fue esencialmente hacer una serie de cambios en los dos lados, cosa de poder comparar una columna que esperamos que tenga lo mismo con otra columna que tenga lo mismo. Entonces, sacamos todos los tildes, sacamos diéresis, algunas cosas dejamos, pero y tuvimos que ver, digamos, exactamente de todo este lote de esta columna, ver qué caracteres raros había y convertirlo en algo que no es normalización, es como una forma de estandarizar. Esto del lado de nuestros investigadores, por otro lado del lado del listado de la nómina y de los otros datasets. Entonces ahí podemos comparar una cosa con la otra. Podemos saber los problemas que igual tuvimos. Y después, por otro lado, hicimos, así como les comenté, por un lado con los datasets, por otro lado con el buscar con el API de ORCID. En particular, si bien la documentación del API de ORCID está muy buena, está muy completa, ellos, la gente de ORCID ofrece una herramienta que se llama Python ORCID, pero lamentablemente está bastante poco mantenida. Creo que tiene como por lo menos 3 años que nadie le pone amor a ese código. Entonces encontré un proyecto que estaba muy bueno, un ruso, que se llama PyORCID, muy completo, bastante bien documentado, muy simple, hacía lo que tenía que hacer y nos resultó muy, muy útil. Por supuesto, no empezamos directamente con los 8.000, agarramos una pequeña muestra de estos investigadores y a través de esta herramienta, con esto que les decía de Python y Panda, le pegamos el API de ORCID a ver qué tal resultaba. Igual de Python, o sea, tomé un pedacito. Ahora, los problemas que tuvimos. No fue todo tan sencillo. Por un lado está la expectativa y está por otro lado la realidad. Nosotros cuando empezamos a pegarle al API en los databases empezamos a ver todos los problemas que hay, que me parece que es por ahí lo más interesante, ¿no? Como uno se choca con la realidad y los datos. Uno de los primeros problemas que tuvimos a la hora de reconciliar con los datos de la nómina de CONICET y los demás grupos de datos de datos GOBAR es que como teníamos un 7% de quill y nosotros estábamos uniendo las dos tablas con apellido, coma, nombre, después de hacer esa estandarización, encontramos que había la gran mayoría felizmente coincidía el quill de un lado del otro, perfecto. Ahora se trataba de algunas personas que se llamaban igual pero tenían quill distintos. Y no es que el DNI comenzaba con 9, que por ahí pueda llegar a cambiar el quill, eran realmente... Notamos que en algunos casos se trataba de apellidos comunes y nombres comunes. Entonces se trataba que nosotros habíamos unido un apellido y nombre común con un apellido común. Entonces, Verónica Fernández o mi nombre, Pablo Bianchi, es un nombre bastante común, como un Juan Pérez de los italianos. Entonces ahí había un problema.
eso esperamos reducirlo con lo del histórico de nombres y apellidos, el listado de 9 millones de nombres y más de 300.000 apellidos, para directamente ni preguntarle al API ni hacer otra cosa cuando se trata de un nombre y un apellido común. ¿Y qué es un apellido común? Bueno, a partir de un determinado cortar, digamos, cuán común es o no es a partir de esos listados que teníamos. En cualquier caso, siempre que encontramos este tipo de situaciones y tomamos una serie de decisiones para decir, bueno, estamos tomando una hipótesis que puede ser o no válida, cualquier cosa que nosotros estamos haciendo, dejamos en otra columna esta decisión que estamos teniendo. Tenemos un listado de tomamos esto. Entonces, el día de mañana, cuando se vuelva a unir a los registros de autoridades y volvamos a seguir trabajando, podemos ver de dónde viene. Acá, por ejemplo, no sé, no estaba el quill, vino el quill, bueno, vino de acá. Cosa de tener una trazabilidad de qué fue lo que se hizo en el tiempo. Para después revisiones post-migración. Después cuando le pegamos al lápiz de ARCID, no es nada violento, suelo usar en la terminología esto de pegarle al API. Cuando le pegamos al API, podían esencialmente haber 3 posibles categorías de resultados. Nosotros le preguntamos al API, ¿te conoces? Tengo este apellido y este nombre. ¿Cuál es el ORCID? ¿Lo conoces? Entonces, esencialmente había 3 casos. O me decía, no, ni idea, 0 resultado. O felizmente, este es un único resultado, esta es la persona. O sea, en ese momento yo creí y dije, bueno, si me devuelve un resultado, tiene que ser la persona. Vamos a ver que no. Y después, bueno, puede, especialmente con un apellido y nombre común, me trae un montón de posibles investigadores candidatos. Entonces, lo que hicimos fue cuando detectamos que cuando me devolvía un solo resultado, en realidad muchas veces se trataba de otra persona, porque cuando uno le pregunta, ¿tenés a alguien con este apellido? También te dice, sí, conozco a este, y te da a él un apellido y un nombre, según cómo está registrado en ORCID. Además del ORCID, te da el apellido y el nombre. Entonces ahí uno puede comparar, y a veces simplemente era un guión en el medio en el apellido, o alguna sutileza, o un segundo nombre. Entonces podemos decir, bueno, acá aparentemente se trata de la persona que estábamos buscando. Ahora, cuando detectamos que en un porcentaje de los casos es muy distinto, ahí podemos generar una distancia Levenshtein de lo preguntado con lo devuelto. ¿Qué es una distancia Levenshtein? Esencialmente es, dado una cadena de texto, un pedacito de texto, ¿cuántos cambios hay que hacer para llegar a otra cadena de texto? Por ejemplo, Pérez con tilde y Pérez sin tilde tiene una distancia de Levenshtein de 1, porque tengo que cambiar una letra para llegar al otro. Ahora, cuando los apellidos son bastante diferentes, la distancia de Levenshtein va a ser mayor. En los casos en los cuales vienen varios investigadores, notamos que podemos revisar otras columnas que vienen de este listado, y ahí una de las columnas interesantes, en realidad uno de los metadatos interesantes que venían es las afiliaciones. Ahí podemos ver, vienen un montón de investigadores posibles dado este nombre y apellido, pero hay uno que dice Universidad de Buenos Aires y todos los demás no. Entonces, bueno, ahí eso es otra cosa que todavía no hicimos, pero que nos va a servir para ponerle un poquito más de onda y sacar un poquito más de información de lo que viene del API. Y después, finalmente, somos todos humanos, también hay registros que muy probablemente están mal cargados mismo en la base de ORCID. Acá tenemos un ejemplo, o sea, nosotros, por ejemplo, le preguntamos por apellido Agote Robertson y el nombre Marcos, y nos devuelve un Marcos Petruccio de apellido Cavalante. ¿Cómo es que preguntándole a Agote Robertson te devuelve una persona con apellido Cavalante? Misterio, no entendemos qué pasó ahí. ¿Por qué le preguntamos por Vanderbaum y nos devuelve un Petroni? Bueno, esos son algunos de los problemas que tuvimos, que me parece que está bueno plantear. Bueno, vamos a ir más rápido. Bueno, esto es esencialmente, pasar otra más. Esencialmente, cómo se distribuye nuestro conjunto de casos, de los aproximadamente 8.000, después más 800, gran parte, un 40%, no devolvió resultados, más o menos otro 40% devolvió más de 2 resultados. Este es medio raro el gráfico respecto de gozo, pero bueno. Y después hay aproximadamente un 22% de investigadores que realmente nos devolvió un solo investigador dada la pregunta. Pero ese 22 tendríamos que bajar más o menos a un 20. Hay aproximadamente un 2% que detectamos que lo que le preguntamos
difiere mucho de lo que del investigador que nos volvió, a pesar de ser un solo resultado. Desafío a futuros, bueno, como lo mencionaba, esto de usar el histórico de nombres y apellidos para directamente ni hacer una reconciliación con apellidos y nombres comunes. PyOrCID usaba hasta la semana pasada la versión 2.1 del API. Es un poquito distinto que la versión actual, que tiene más o menos un año de ORCID, que es la 3.0, la última. La semana pasada, para que vean lo activo que está este proyecto, de la semana pasada le dije a este ruso, le señalé esto, dale, media pila, porque no, ya que hiciste esto, pues la versión 2.1, versión 3. Si no, también uno puede mejorar el proyecto y ofrecerle al proyecto. Y ayer me dijo que ya hizo la corrección y hoy a la madrugada me fijé y aparentemente funciona todo bien y están usando, ya él hizo la mejora para usar el API versión 3.0 de ORCID. Otro de los desafíos es incorporar más fuentes, más identificadores. Esto de que decía uno, cuando está con el chequito, por ahí se pone tentador y trata de enriquecer todo lo posible de diferentes fuentes con diferentes identificadores. Wikidata, por ejemplo, es algo para donde se puede extender mucho. Incorporar nuevos autores. Estas mismas metodologías, estos mismos procesos se puede hacer para otro tipo de autores geográficos, por ejemplo, GeoRAF. Hay varias APIs en las cuales uno puede mejorar registros de instituciones, todo tipo de registros de autoridad se pueden enriquecer y asociar identificadores con una metodología similar. Otra de las bibliotecas que pensamos usar, Request indirectamente ya la estamos usando, es NumPy. Esto es biblioteca de funciones, bibliotecas en el contexto de programación, que es esencialmente yo, para no reinventar la rueda, me agarro una biblioteca de funciones y uso funciones que ya alguien hizo y me facilitan la vida. Parquet es, por otro lado, un formato parecido a CSV, pero que permite trabajar con lotes mucho más grandes de forma mucho más rápida. Y bueno, después finalmente hacer la última parte de esto, que es volver a asociar al registro bibliográfico, perdón, de autoridad, migrar a Marco 21 de autoridades, poner esencialmente esto, podemos poner en el 024 el ORCID, diciendo que esto es un ORCID, y ya va a quedar todo mucho más completo, y después, bueno, seguir trabajando con el sistema integrado de gestión de bibliotecas que usamos nosotros, que es COA. Y por último, nosotros muchas de estas metodologías nos permite analizar todos estos y analizar todos los datos que tenemos, no solamente en COA, en general, en COA en relación con datasets y con otros APIs, y esto nos permite obtener, no hay una buena traducción de insights, es como tener un conocimiento, una visión o encontrar algunos datos que por ahí no se ven antes, que nos permiten encontrar información extra que por ahí la tenemos ahí de alguna forma escondida. Y bueno, por supuesto esto nos permite continuar trabajando y haciendo mejoras, aplicando en un montón de otros contextos. En general, usar todas estas herramientas de Data Science tienen un potencial enorme. Bien, para terminar, brevemente les queremos dejar algunas reflexiones, algunas ideas. Recapitulemos entonces el objetivo que teníamos con esta tarea, que era conocer a nuestros investigadores y su producción, y un poco también recordemos la primera presentación de estas jornadas, la presentación de Martín, de involucrar a la biblioteca en la gestión institucional. Bueno, acá tenemos un muy buen ejemplo de qué información le podemos aportar a la gestión institucional que le puede servir justamente para su gestión, y también eso, aportar a la transparencia institucional, dar esa información no solamente a la gestión, sino a la ciudadanía, que es la que en definitiva banca a esta institución, ¿no? Sobre todo en el contexto de una universidad pública. Es eso, nada más, pensar un poco. Exactamente, darle visibilidad a esta producción, identificarla, y las bibliotecas tenemos las herramientas para poder acceder a esa información y generar esos productos y servicios de valor. Me vengo a babear con mis chicos. ¿Vieron qué buenos son? No, bueno, les quería solo agregar una cosita, que es que este es el primer pasito que estamos dando. Nosotros tuvimos una época dura, el de la pandemia, servidores no los pudimos mantener bien, qué sé yo, pero teníamos un proyecto importante. Para esta facultad es primordial recuperar su producción y tener control de su producción, ¿sí? Al punto que hoy en día las autoridades e incluso los autores, los investigadores están muy acostumbrados a que cuando tienen que consultar
¿qué estamos haciendo? Usan bases de datos privativas como Scopus, ¿sí? Y se ha naturalizado mucho eso. Y nosotros venimos trabajando fuerte para poder darles desde la biblioteca esa información y que no tengan que recurrir a esas herramientas. Sean complementarias, no estamos diciendo que esté mal consultarlas, ¿sí? Pero lo que sí siento que está mal es que nosotros no las tengamos. Y cuando hablamos de los roles que tienen que ocupar las bibliotecas, son roles duros porque requieren un aprendizaje de muchas herramientas, pero en una facultad de ciencias no podemos escapar a esto, ¿sí? Entonces, el objetivo, este es el primer paso de un objetivo mucho más grande que es, si yo tengo esta trazabilidad, si yo puedo saber quiénes son mis investigadores, si los tengo identificados, puedo ir viendo qué es lo que van haciendo. Y esas actividades científicas después recuperarlas y poderlas contar en mis bases de datos, que eso es lo clave. Entonces, y ganar confianza en eso, porque inclusive está esta cosa de nosotros nos miramos en espejos internacionales porque incluso son los únicos que tenemos para mirarnos. O sea, si hoy la facultad quiere hacer conclusiones sobre su producción o tomar políticas basadas en la calidad de su investigación o lo que sea, hay que consultarlas sí o sí en Scopus o Web of Science. Y nos estamos mirando en espejos afuera. Devuelven una imagen, está perfecto, pero también tenemos que tener espejos propios que incluso den imágenes más adecuadas a lo que está ocurriendo localmente. Hay parte de la investigación en espejos sesgados, exactamente. Y entonces nos vemos en espejos de otros y no en los nuestros, ¿sí? Pero bueno, crear estos espejos es dificilísimo, pero bueno, hay que intentarlo. Gracias. Bueno, hay preguntas por acá. Sí, por allá. Tenemos muchas preguntas muy polémicas. No, más que pregunta es, todo esto me sirve porque yo trabajo en la Comisión Nacional de Energía Atómica y tenemos el INIS y, bueno, perdón, para el que no lo sabe, el INIS, digamos, es un repositorio de toda la producción de energía atómica internacional y a nosotros nos cuesta conseguir la producción de nuestros propios investigadores. Así que, bueno, me llevo todo esto que ustedes comentaron y, bueno, trabajaremos en conjunto. Eso por un lado, digo, la verdad estuvo buenísimo. Y segundo, estamos trabajando con el repositorio institucional y tenemos esta cuestión de cómo se normalizaba a los autores, digo, que era siempre con iniciales. Si ustedes saben cómo trabajar con eso, porque me cuesta, son autores de los 50s y los 60s y también si le dan una perspectiva de género, que me interesa. Bueno, eso fue un tema también polémico, me gusta por eso, porque fue un tema que estuvimos tratando. Eso después lo van a contar, pero nosotros en esta primera etapa estamos queriendo asociar al registro de la persona con un ORCID, con un identificador. Si después la persona pasa de llamarse Carlos a Wendy o lo que sea, nosotros al tener un identificador, el resto de los datos asociados a ese identificador pueden variar en el tiempo. Pero es esencial esto, por eso como decía Martín, es un primer paso para hacer un seguimiento, es asociar a quién este identificador. Por otro lado, el objeto digital, su identificador, a la institución o su identificador. Entonces después el resto de las cosas pueden cambiar, pero el identificador va a ser permanente. Acá tenemos una pregunta hecha por YouTube. A ver. Pregunta Alu Roldán, ¿cómo han trabajado con seudónimos, por ejemplo? No sé si tuvieron el caso. No, por suerte no tuvimos esos casos. Sí nos ha pasado sí, en sí por ahí se usa menos seudónimos. Sí nos ha pasado en exactas y naturales. Es lo que iba a decir. Hay un caso en particular que nosotros, cuando le preguntamos a Lápido Orcid, ¿conoces a este Gabriel? No, ni idea. Y después seguimos buscando solo con apellido y vemos que el mismo investigador se había registrado como que su nombre es Gabo. Su nombre, todo el mundo lo conoce como Gabo, pero su nombre en realidad es Gabriel. Entonces, eso es algo que nos ha pasado y puede que llegue a pasar. Hay muchos de esos casos en los cuales puede ser más complicado. Entraría en estas dos categorías
que lamentablemente son bastante grandes cuando uno le pega al lápiz, que te devuelva o ningún resultado o más de un resultado, que es problemático y ahí hay que hilar más fino. Bueno, Para que tengan una idea de qué efecto tiene esto que estamos hablando, ¿sí? Y por qué es tan importante que nosotros intervengamos. Los rankings universitarios se basan en lo que puede quien esté haciendo el ranking evaluar sobre la producción de una institución. Entonces, directamente, muchas veces estás muy bajo en el ranking universitario porque cuando tratan de levantar tus citas, vos no estás bien citado. Y esto, pero es muy básico y ocurre todo el tiempo. Los investigadores, los físicos de esta facultad tuvieron una época que se nombraban como Department of Physics Buenos Aires. O sea, ellos trabajaban en el Departamento de Física de Buenos Aires. O sea, evitaban la UBA y entonces miles de trabajos no eran incorporados en como producción de la UBA. La UBA mejoró su posición en varios cientos de puestos cuando se empezó a prestar atención a este tipo de cosas. Entonces, la UBA claramente está mejor, tendría que estar mejor posicionada en los rankings, pero todavía no rescata bien la producción. Entonces hay que hacer un trabajo que ya incluso el CISBI está haciendo, ¿no? Tengo entendido, Virginia me había comentado, están haciendo de identificar las instituciones argentinas y decirle a las bases de datos, estos trabajos son nuestros. A pesar de que ustedes no los tienen anotados de manera, y hay como un tire ahí porque varios se quieren adjudicar los mismos trabajos, pero consiste en eso, exactamente. Un trabajo titánico de normalización de la institución en WOS y encontramos miles de ocurrencias y bueno, tuvimos que hacer un trabajo muy detallado para poder lograr unificar nuestra institución y que quede bien normalizada, solamente en esa base de datos, ¿no? Perdón, hola. Sí, nosotros hicimos un pequeño trabajo el año pasado y nos pasaba que buscabas los trabajos del instituto, del INTI, y te aparecían menos 60 y algo, y después, pero buscabas en el repositorio y aparecían tipo, bueno, está bien, no somos tan grandes, te aparecían 300 quizás o 400, pero era una cosa que decíamos, ok, bueno, entonces depende de dónde uno saca los datos, bueno, ok, no vale la pena preguntarles cómo era ese tipo de cosas, digamos, de repente todos los años para los indicadores de ciencia y tecnología preguntan, bueno, ok, seguro que el MISIT pregunta cuántos son las publicaciones de las instituciones, y es muy difícil hacer el número porque muchas veces no te lo dicen a tiempo, te dicen el año pasado no sabés cuánto publicaron y estás buscando y buscando. Y pasa todo el tiempo eso de que ponen el nombre reducido, achicado, el nombre del sector, no el nombre de la institución. Y eso supongo que igual creo que la universidad ahora ya tiene, ¿no? El affiliation, creo que tenemos que luchar un poco para eso, digamos, de que escriban. Para mí es re importante que entendamos que si nosotros no nos... ¿Vieron cuando yo hablé de que las bibliotecas siguen las políticas y que a veces se anticipan? Nosotros entendemos que las instituciones no están entendiendo todavía lo importante que es esto, ¿sí? Igual ya hay una reacción claramente, pero es clave. Si vos no tenés un buen ROR para tu institución, no tenés los ORCID y no tenés los DOI de sus trabajos, no puedes hacer ningún indicador bibliométrico. No podés, lo más básico, no podés decir año a año cuánto producís, si fuiste aumentando tu producción, si tu producción decayó, si las políticas que aplicaste para que se produzca más funcionaron o no funcionaron. No lo podés saber. Efectivamente, la UBA hace unos años dio una normativa por resolución de Consejo Superior con las reglas para denominar a las instituciones y normalizar esa denominación. Pero además me acordé, Martín, de cuando hicimos esa búsqueda, cuando estábamos tratando de recuperar artículos de Scopus, de la producción de la facultad, y encontramos, y seguramente se nos escaparon algunas, más 43 formas distintas de mencionar a la facultad. Sí. Sí.
Igual Scopus está haciendo por a medio de algún tipo de algoritmo una especie de anidamiento de diferentes variantes, lo cual por un lado es bueno y por otro lado es malo. Sí, no, a mí me vuelve yo, de hecho, en mi institución tenemos un problema serio porque somos en realidad dos instituciones. El Hospital Italiano está por un lado, el Instituto Universitario está por el otro, y ahora hay un instituto adentro de investigación que es tripartito, que también está metido el CONICET, que se llama INTIB, Instituto de Medicina Translacional. Entonces, si yo ahora en Scopus quiero hacer una búsqueda individual de cada de esas instituciones, no puedo, porque Scopus solo me las han ido todas, lo cual ahora tengo que hacer yo el trabajo de decirle a Scopus, me las tiene que separar. Y eventualmente las tengo que juntar yo. Pero, por ejemplo, nosotros tuvimos, porque yo estoy debo estar hace 15 años tratando de instalar la preocupación de que el instituto, mejor dicho, la institución tiene que elegir una forma de llamarse y tiene que bajar línea de cómo, pero como tengo esta cuestión de la doble filiación en muchas bases de datos, por ejemplo, no está permitida. Y muchas veces hay revistas que tampoco te la permiten. Y hay un montón de trabajos que también dicen que, bueno, que incluso la normativa de la UBA exige que si vos sos docente de la UBA, aunque no trabajes en la UBA, firmes como que sos docente de la UBA o pongas la afiliación de la UBA. Y hay iba a decir una palabra que no debo decir, pero hay un lío con eso que es muy difícil. Entonces, al final de cuentas, tengo que hacer estrategias kilométricas para poder barrer la producción institucional, porque no hay modo de que me pongan Hospital Italiano y no Italian Hospital o cualquier otra variante de miles de cosas que se les ocurre poner. Sí. Acá justo hay una pregunta que viene de la gente que está por YouTube. Y preguntan, entonces, ¿cuál es el estándar a seguir? Pues le voy a contestar. Bueno, como pueden escuchar, es muy, o sea, incluso cuando hay estándares, como en el caso de la UBA, el CONICET tiene los suyos, claro. Es muy difícil, sobre todo cuando es múltiple filiación. Si no hubiera más de una filiación, bueno, cada institución se tiene que dar sus normas y distribuirlas de filiación y distribuirlas entre los investigadores y hacer todo un trabajo para que los investigadores las cumplan. Eso es el estándar. Yo lo que creo personalmente, pero es... obviamente, y es sano que eso ocurra. ¿Por qué? Porque las instituciones, si bien parece que no saben nada, cuando vos vas a decirles, che, ¿cómo hay que nombrarle? Ahí todas empiezan a decir, no, este es mío, no, este es mío. Bueno, primero nómbrame a mí, no, segundo nómbrame a mí. Entonces, bueno, está bien que se dé eso. Y yo creo que claramente las bases ya están aceptando las filiaciones múltiples porque es inevitable. Lo que yo creo en ese sentido es que lo que hay que facilitar es los ROR, que no sé si sean los ROR o sean otros, porque encima esto es medio nuevo, o sea, a pesar de que es un tema que nosotros trabajamos hace un montón de tiempo y lo conocemos, recién están apareciendo los identificadores como los que se están destacando por uso más común, porque además no puedes meterte con un identificador que lo uses vos solo, porque entonces no es un identificador. Y ahora los ROR, que son para instituciones, también los definió una universidad, o sea... ¿Vieron? Si todos lo usamos, por ahí empieza a valer, pero también estás usando algo puesto por una universidad. Pero lo que digo, en algún momento, y va a ser más fácil para los investigadores, es poner 3 números que estar poniendo en qué forma la cadena de texto adecuada. Después poner la cadena de texto como quieras, pero póngala. Pero eso todavía no ocurre, no puedes poner esos 3 números todavía. Modifican la afiliación que puso el autor en su paper. Ese es el tema, porque nosotros encontramos, por ejemplo, en Web of Science, cuando yo empecé a hacer todo ese trabajo, empecé a encontrar afiliaciones de artículos que yo tengo en el repositorio, y los autores presentaron bien la afiliación porque tenemos un reglamento en la universidad que corresponde para eso y los autores lo respetan, pero hay muchas revistas que después modifican la afiliación también. Entonces, ahí tenés otro problema. Sí, yo creo que la solución identificadores, no hay otra. Porque no nos vamos a poner de acuerdo con los nombres. Exactamente, sí. Lo que pasa es que si bien ORCID, DOI y ORCID ya están
claros, que son los ganadores, digamos. DOI, ahora le quieren dar a cada objeto de datos un DOI. Bueno, estás medio especulando un poco, me parece, pero claramente DOI, todos acordamos que, bueno, ya está, es el DNI de los artículos. Y ORCID parece ser que es para autores. Faltan las instituciones. Nosotros, ROAR es el único que hay, pero... Sí, por eso, ORCID para investigadores. ROAR parece ser para instituciones, pero no sé si se va. Para instituciones... Claro, sí, es más para investigadores. Ahí en una de las filminas mencionábamos para cada para qué, quién y dónde otros posibles identificadores. Esa tabla en realidad es un poco engañosa porque, por ejemplo, hay una relación entre el ROR y el ISNI, hay una relación 1 a 1. Entonces, hay algunos que en realidad se refiere, uno es un subconjunto de otro. Entonces, esos listados ahí hay que tomarlos con pinzas. Y los ARC que ahora vienen, pero que también, que ahí viene otra cosa, el ARC, que parecía que es un poco una solución, de repente se volvieron tan amplios y hay tantos que volvés a correr el mismo riesgo de que dos instituciones asignen a un mismo autor 2 ARC distintos. Claro, respecto de ARC pasa algo que también en una jornada hace poco en CCBConf, también de ciencia de datos, mencionaban uno de los problemas que hay con ARC. En ARC, esencialmente, como muchos identificados, tiene una parte de institución y una parte del objeto digital que le asigna a la institución. Esa primera parte, el NaN, que nosotros sacamos uno hace poco, ese NaN uno no se lo puede autoasignar, sino que, gusto o no, por cómo es el estándar. Bueno, ese es un tema. En realidad, el ARC, como lo usa en casi todo el mundo, y formalmente lo que dicen los documentos iniciales de ARC, no te lo puede dar el CONICET ni te lo puedes asignar vos a partir del SSN, sino que viene a partir de creo que es la Biblioteca Digital de la Universidad de California. ¿No gusta? Bueno, así es el ARC. Hay otras estrategias, por ejemplo en el CCBConf se mencionaba, que se llama DARC, o de la D de distribuido, que propone usar, es una estrategia que nace en Brasil, que propone usar una blockchain detrás, así como funciona Bitcoin que funciona detrás, o Ethereum, o todas las monedas digitales que funciona con una blockchain detrás, permite una forma más distribuida, pero al usar criptografía asegura una serie de pruebas de verdad. Esa sería una forma mucho más distribuida. Pero el ARC, así como viene, no te lo puede dar, te lo da ahí, gusto no. Sí, lo vi. Eso es un tema, eso yo lo estuve hablando con Diego Ferreira, que él está, por ejemplo, el CAICIT en sí usa el ISSN como NaN, como identificador de institución. Entonces la primera parte de sus ARC es el ISSN del CAICIT. Según la documentación de ARC, uno no puede hacer eso. Porque ¿qué pasa si de pronto la biblioteca digital le asigna a una institución el mismo numerito que resulta que es el ISSN de otra persona? Va a haber dos instituciones que hicieron lo que corresponde y van a estar asignando un mismo identificador a distintos objetos digitales. Entonces, eso ahí depende de uno como quiera, qué estrategia quiera seguir. Lo que dice la documentación es que el NaN uno no lo puede sacar a partir del SSN, sino que viene a dar, gusto o no, es así. Para estrategias mucho más distribuidas, existe esta movida como DARC, que es muy positiva. También hay otros identificadores persistentes, ahí mencionados, como el Magnet, Purl, hay varias otras estrategias para usar, pero ARC, si uno sacrifica de alguna forma esto de tener que pedir el NaN a una biblioteca de Estados Unidos, bueno, después el resto es más, uno puede hacer con ese identificador, esa primera parte, lo que quiera. De hecho, otra cosa que iba a mencionar es, cuando vos vas a sacar un ORCID, el investigador va a sacar, uno le dice, ahora van a ir corriendo y le van a mandar mail a sus investigadores. ¿No tenés tu ORCID? Sacá tu ORCID. Si van a la página ORCID, sacan ORCID, hay una parte que todos ponemos así, siguiente, que dice, lee estos términos y condiciones de ORCID. ¿Vos vas a sacar ORCID? Bueno, si se pone a leer ese listado, que es bastante grande, bueno, ahí vos estás diciendo, toda esta mi información va a estar en servidores de Estados Unidos si se rige con la ley de Estados Unidos. O sea que
siempre que uno es un trade-off, un compromiso, en el cual uno con este ORCID vienen algunas cosas. Hay otras alternativas, uno podría tomar otro identificador de persona. ORCID viene con eso de regalo, que hay que también tenerlo en cuenta. O sea, cuando sacas ORCID tenés que mirar eso. Lo mismo con todo identificador hay que mirar eso, qué institución hay detrás. Lo que pasa es que a ver, cualquier identificador puede funcionar con un poco mejor o peor la tecnología. El tema es cuál se va a definir como único, porque si no terminamos en la misma. En vez de tener varios nombres, vas a tener varios números. Es preferible tener un identificador que no es tan bueno que no tener ni un Que no tener identificador. ninguno, O sea, sí. tal cual. No tenés termómetro, digamos, para empezar Bueno, a qué medir. bueno que a pesar de ser la hora que es, nos estemos quedando. Así que bueno, vamos a dejarlo acá. Gracias por el interés y bueno, la comisión quiere dar un Bueno. cierre. Bueno, y colorín colorado, vamos cerrando esto. Rosita, te dejamos a vos acá. Martín, vení, por favor. No, los anfitriones. ¿Esto funciona? Sí, ya está. Con algunas personas, sí, con nuestras. Uy, bueno, sí, está prendido. Bueno, hemos llegado, yo no diría al fin de una JBDU porque ya tiene 21 años esta JBDU, pero lo importante yo creo, por lo menos lo que he rescatado, ¿no?, personalmente de esto, es que nos crea otros compromisos. O sea, esto no termina, no finaliza aquí, sino que vamos a tener, y ya tenemos pensado, porque nosotros cuando terminamos, es verdad, cuando terminamos y finalizamos, pasan 2 o 3 días y empezamos. ¿Y para la 22 qué hacemos? ¿Y qué ponemos? ¿Y a qué nos vamos? Y entonces empezamos a ver qué es lo que surge, qué es lo que hay. Bueno, esta fue condimentosa, yo digo, por no decir condimentada. ¿Por qué? Porque tuvo la inteligencia artificial, tuvo un montón de cosas en las que todos estamos, ¿y ahora qué? ¿Qué utilizamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué aplicamos? Pero en fin, yo creo que esto nos sirve a todos, ¿no? A los participantes, digamos, y a nosotros que también somos participantes, por eso hacemos preguntas, porque queremos saber. Pero lo más importante de todo, yo creo, que es agradecer a Martín y a Ana como sede anfitriona. Estuvieron realmente muy bien. Los inconvenientes del micrófono, que si me escuchan por YouTube, que si no escuchan, que si dicen o no dicen, siempre pasa en todos lados. ¿Es la ley de Murphy o Murphy? ¿Cómo se dice? Y bueno, sí, es lo mismo. Pasa eso, pero eso también es otro condimento, ¿no? Que lo hace un poquito más humano, claro. Y lo presencial yo sigo diciendo que es genial, es genial. No todos pueden estar, lo virtual lo que tiene de bueno es justamente ese contacto, ¿no?, que ya lo han dicho 1000 veces y que trajo la pandemia y quien que no puede asistir, pero este contacto así humano, ¿no?, el ir y va y viene, es mucho más, es como cuando decía, y el abrazo cuando viene. Bueno, estamos en eso. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias. Espero que lo hayan pasado bien, que hayamos aprendido todos, digo todos porque nosotros también estamos aprendiendo. Y bueno, los esperamos el año que viene. Y y no sabemos dónde. No, sí, es verdad, no sabemos dónde. Sí, no sé todavía quién será la sede anfitriona, no sabemos, pero eso no importa. Igual ya se van a enterar porque vamos a empezar a difundir y a hacer cosas. Así que muchas gracias por estar a todos, los de aquí y los del más allá, o sea, los que están ahí en el YouTube. Y nos vemos en la próxima, ¿sí? ¿Quieren decir algo? ¿Cómo nos enganchó?